Cordial saludo al docente Sergio Chica y a los compañeros de estudio. Mi nombre es Alessarley Hernández Barragán, estudiante de Administración Pública Territorial, actualmente en el CETAD Medellín. De la clase anterior y la lectura dejada por el docente, hay varios conceptos que me llamaron la atención, entre ellos lo que es el cameralismo y el arbitrismo. Según lo visto en clases y lo leído, el cameralismo y el arbitrismo son dos corrientes de pensamientos económico y político que nacieron en el continente europeo, por allá en los siglos XVII y siglo XVIII. Las dos corrientes se concentraban en buscar soluciones para promover el crecimiento económico y la estabilidad política en los países de Europa. En este pequeño video trataré pues de ser lo más breve posible, haciendo un análisis personal de lo que entendí en la clase y en la lectura. Por un lado, pues el cameralismo fue una corriente de pensamiento económico que surgió en Alemania en el siglo XVII, según lo leído, al igual que el arbitrismo, solo que el arbitrismo nació fue en España. Actualmente me desempeño como concejal en uno de los municipios más jóvenes que tiene la nación, el municipio de Nuevo Belén de Bajirá, el cual pertenece al departamento de Chocó. También hablábamos en la clase de la división de poderes del Estado. Y quizás este es uno de los puntos que más me llama la atención porque es algo que estoy viviendo en mi actualidad, donde encontramos muchas veces caprichos por parte de los gobernantes y que si no existieran estas ramas, la ejecutiva, la legislativa y la judicial, quizás tendríamos un país lleno de caos y gobernado por caprichos. Muy en lo personal, puedo decir en mi corta experiencia, porque apenas llevamos un año y 3 meses de estar en el consejo, primera elección popular en nuestro municipio, y pongo como ejemplo algunos proyectos de acuerdo que se presentan por parte de la administración municipal al corporado del consejo municipal, donde muchas veces pretenden que lo que o quieren que nosotros hagamos es leer y firmar, leer y aprobar. Muchas veces incluso llegaron a decir que no teníamos forma de hacerle modificaciones a los proyectos pasados. De ahí que nosotros le decíamos, pero entonces si no hay necesidad de que nosotros leamos eso, ¿para qué lo presentan? Entonces, de ahí la importancia de la división de los poderes, de que haya un poder ejecutivo, que en este caso es por el alcalde en los municipios, por el gobernador o gobernadora en los departamentos y por el presidente o presidenta en la nación. Y de igual forma hay un poder legislativo, aunque pues se entiende que los únicos que legislan en Colombia son los congresistas de la República, Cámara y Senado, son los que pueden legislar o crear leyes. Pero nosotros como concejales en las alcaldías tenemos la facultad de estudiar todos estos proyectos y así no permitir que los mandatarios de turno despilfarren muchas veces el dinero de la manera en la que ellos quieran o en los proyectos que ellos quieran. Hay un escritor o filósofo, no sé bien, Montesquieu, que escribió sobre la división de los poderes y hablaba mucho y especificaba el tema del legislativo, el ejecutivo y el judicial. De otra parte, hay algo que me llama mucho la atención cuando el docente hablaba de las memorias verdes y las memorias rojas. Y me genera mucha intriga el, el no entender cómo es posible que personas o jóvenes que se hayan criado en lugares conflictivos, llenos de drogadicción, de alcoholismo,
tengan la posibilidad o tengan la capacidad de elegir un camino diferente. El entorno en el que vivimos pues está rodeado de algunos grupos subversivos al margen de la ley y vemos cómo hay jóvenes que se crían en estos entornos y eligen un camino diferente. O vemos cómo hay jóvenes, hablando de las memorias verdes y las memorias rojas, que se crían en familias con altos consumos de sustancias alucinógenas por parte de sus figuras paternas, por alto consumo de bebidas embriagantes o alcohólicas. Y estos jóvenes terminan convirtiéndose en un ejemplo para la sociedad, un ejemplo de superación, porque muchos de estos jóvenes se convierten en buenos profesionales. Y de otra parte, el no entender, que es algo que me motiva de pronto a ser parte de esos talleres o esos grupos investigativos de la ESAT, es el no entender cómo de otra parte están esos jóvenes que se crían con familias llenas de lujos, que solamente es levantar la mano o pedir algo e inmediatamente se les puede dar y terminan convirtiéndose en drogadictos, en ladrones, en alcohólicos. De ahí que me queda mucho por averiguar al respecto de las memorias verdes y las memorias rojas. También pues recordando el tema de la clase, recordaba a alguien quien admiro mucho en la clase, al señor José Jesús Baos, eh, que tuvo una intervención donde hablaba de que quizás si los gobernantes fueran personas más sapientes, con más conocimiento, más estudiadas, la realidad de nuestro país fuera diferente. Decía que quizás si estuvieran gobernados por filósofos, quizás nuestra realidad fuera mejor, fuera un poquito diferente. Y quizás no estoy muy de acuerdo con esa postura, porque los mismos filósofos, los grandes filósofos en la historia han tenido muchas contradicciones. Y el hecho muchas veces de tener conocimiento no significa que vamos a hacer las cosas de la mejor manera. No queriendo decir con esto que no se necesita el conocimiento, claro que se necesita. Pero según lo visto en la clase, hay cosas que dependen de los lugares y los entornos en los cuales nos criamos, los valores éticos que han sido infundados por nuestros familiares desde nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos o familiares cercanos que pueden ser mayores que nosotros. En ese orden de idea, la materia pues a mí me llamó la atención por el nombre que tiene esta materia, Pensamiento y Teorías de la Administración Pública, y me llegó a indagar a qué hace énfasis este título de esta materia o este nombre. Y nos encontramos que a través de la historia han habido grandes evoluciones en los administradores públicos. Entonces, ha sido muy enriquecedor esta materia y esperamos pues, poder seguir avanzando, adquiriendo conocimientos en el área administrativa, con énfasis en la administración pública. Y volviendo un poquito al tema de el cameralismo y el arbitrismo, podemos decir en lo poquito que hemos visto que aunque el cameralismo y el arbitrismo son corrientes de pensamiento diferentes, son muy diferentes, comparten algunas similitudes porque buscan soluciones de crecimiento económico y estabilidad política. El cameralismo se centró en la gestión eficiente de los recursos, en implementar pues una buena gestión en las políticas económicas. Y el arbitrismo se concentró en la autoridad del monarca y la toma de decisiones políticas guiada por la razón y por la experiencia. Entonces, con esto podemos decir que el cameralismo en síntesis y el arbitrismo son dos corrientes de pensamientos que surgieron en los siglos XVII y siglo XVIII respectivamente en el continente europeo.